que es que nos dice la relación, si yo tengo dos aplicaciones homótopas, ¿qué pasa qué inducen entre los grupos fundamentales? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo la homotopía influye en una relación entre el grupo fundamental? Entonces, el lema es el siguiente: sean f y g de x en y, aplicaciones continuas, este lema no voy a probarlo completo porque vamos un poquito justos de tiempo. Voy a daros un esquema de la prueba y os remito os daré luego la referencia concreta de los apuntes donde podéis encontrar una cosa concreta que no voy a contar porque llevaría un poco de tiempo y no tiene tampoco gran interés. Entonces el punto de partida es el siguiente. Tengo dos aplicaciones continuas, tales que... F es homotópica a G a través de una cierta homotopía H. ¿Vale? Hay una homotopía H que nos lleva F en G. Y ahora sea X0, punto base en X. O sea, elegimos un punto base en el espacio de la izquierda. Y sea H, sea gamma, el camino H de X0 T. ¿Vale? Eso es un camino en I, en el espacio de la derecha. Entonces, el siguiente diagrama es conmutativo. Por una parte tengo aquí pi1 de x, con el punto base que hemos seleccionado, pi1 de x, x0. ¿Qué pasa? Gamma, gamma. El nombre del camino es gamma. Sí, es que ahí también hay un pequeño guarreo. El nombre del camino es gamma. Pi1 de x en x0. Tengo la aplicación inducida, que ya conocemos desde ayer a nivel de grupos fundamentales, que va a pi1 de i, f de x0. Considero ahí f de x0 el punto base de i. Y luego, por otra parte, tengo aquí la inducida por g, que es pi1 de i, g de x0. Recuerda que la aplicación inducida, eso lo vimos ayer, a cada camino lo lleva en el camino que resulta de componer con la aplicación. ¿Vale? Esto lo vimos ayer. Y ahora, ¿quién nos cierra el diagrama? Pues el diagrama nos lo cierra un tipo que ya conocemos, que es el que yo llamé en su momento U gamma gorro. Recordad quién era U. En general, si yo tengo dos puntos, y tengo aquí un camino, este camino puedo trasladarlo aquí, si yo tengo otro camino aquí, haciendo venir hacia acá, vuelta y volver. ¿Lo recordáis? Esto lo vimos en su momento y vimos que de ese modo se induce un isomorfismo entre grupos fundamentales. Esto lo he probado hace un par de días. ¿Lo recordáis? Que el U sub gamma, la conjugación, porque realmente estás haciendo uno y luego estás haciendo el inverso, induce un isomorfismo de grupos fundamentales. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis de eso? Esto, por tanto, es un isomorfismo. ¿Vale? Esto ya lo hemos probado. Ya hemos probado que esto es un isomorfismo para cualquier gamma que pusiéramos aquí. Bien. Entonces, en este caso, daos cuenta de que las cosas tienen sentido
porque gamma es un camino. ¿Dónde empieza gamma? Gamma empieza cuando t es igual a 0, que es h de x0, 0, que es f de x0. Porque h es una homotopía entre f y g. ¿Vale? Gamma empieza en f de x0. Y gamma termina en g de x0, porque cuando t es igual a 1, esto es h de x0, 1, y por esto de aquí, h de x0, 1 es g de x0. ¿Vale? Entonces, si yo tengo aquí f de x0 y tengo aquí g de x0, mi camino gamma va de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Eso sería gamma en aquella dirección. Por tanto, gamma gorro es el mismo, pero recorrido de derecha a izquierda. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esta aplicación de aquí? Esta aplicación de aquí funciona. Tomo un lazo de aquí, un elemento de aquí que viene representado por un lazo, clock, y si yo quiero uno de aquí, lo que hago es, hago gamma gorro hacia allá, hago mi lazo y vuelvo. Y esa será la imagen aquí. ¿De acuerdo? Esa es la aplicación. Bueno, como os digo, voy a hacer un pequeño esquema de... ¡Ay! Cámara. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entiende lo que queremos probar, no? Mando. Un momento. Estoy buscando el mando de la cámara. Ah, está puesto aquí. Joder. Entonces, esquema de la prueba. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Nosotros tenemos que ver que hacer esto es lo mismo que hacer esto. ¿Vale? Eso es lo que significa que el diagrama sea conmutativo. Entonces decimos, sea alfa, clase de alfa, un elemento del grupo fundamental de X en X0. Entonces, por un lado, G estrella de la clase de alfa, que es un lazo en I, estrella de la clase de alfa, bueno, es la clase de un lazo en I. Esto es, primero hacer G, perdón, primero hacer alfa y después hacer G. Eso es por la definición del homomorfismo inducido. Bueno, la clase de este, perdón, la clase de este. ¿De acuerdo, chicos? Y ahora, ¿quién es hacer el camino largo? Es F estrella, o sea, lo digo bien, U gamma gorro de F estrella de la clase de alfa. U gamma sombrerito de F estrella de la clase de alfa es, por definición, U gamma con gorrito de la clase de F compuesto con alfa. Esto ya es un camino o sea, es un ciclo en gamma basado en F de x0. Y aquí pues lo que hacemos es la conjugación producto de caminos, que sería clase de gamma gorro por F con alfa por gamma. La definición de U de gamma gorro pues es lo que hemos visto antes. Primero venimos hacia aquí, luego hacemos nuestro giro, aquí tendríamos F compuesto con alfa y luego volvemos. ¿De acuerdo? O sea, aquí vive... Ay, perdón, la pizarra, perdón. Estaba escribiendo en la otra ahora. Aquí quiere decir que aquí vive F compuesto con alfa y aquí vive G compuesto con alfa. ¿Vale? ¿De acuerdo?
Entonces, se trata de ver que la clase de G compuesto con alfa es igual que la clase de gamma por F alfa por gamma. ¿Son las dos iguales? O lo que es lo mismo, que G compuesto con alfa es equivalente a gamma gorro por F alfa por gamma. ¿De acuerdo? Se trata de encontrar una homotopía relativa al punto base entre el lazo G compuesto con alfa y el lazo gamma gorro por F compuesto con alfa por gamma. ¿Vale? Pues este es el sitio que os decía que no voy a escribirlo porque llevo un ratito y no es muy creativo. Entonces, hace falta aquí una homotopía relativa. Entonces, una homotopía explícita se encuentra en 338 de los apuntes. No merece la pena comentarla, pero podéis encontrar una homotopía explícita en función de S y T que me lleva esto en esto para cualquier lazo alfa. ¿Vale? Quien esté interesado en la homotopía, que la mire, que compruebe que cumple lo que es necesario, que en 0 es esto, que en 1 es esto y que es relativa al punto base. ¿De acuerdo? Y con eso ya hemos terminado. ¿Sí? Al principio de la anterior frase, se trata de ver que la clase de G compuesto con alfa es la clase de gamma gorro por F compuesto con alfa por gamma. ¿Esa frase, Jesús? Vale. Y esa homotopía pues cierra el lema. ¿De acuerdo? Vale, pues esta básicamente es la llave para probar que toda equivalencia de homotopía induce isomorfismo de grupos fundamentales. Vamos a verlo. Voy a borrar la pizarra que yo dejo un momentín de tiempo si estáis copiando, también los de casa, porque quiero quedarnos con esto porque vamos a usarlo en la prueba de la proposición. ¿Vale? Ok. Y esta sí es fundamental para lo que estamos haciendo. Porque nosotros estamos continuamente, en esta clase estamos viviendo salvomotopía. O sea, dos espacios homotópicamente equivalentes para nosotros básicamente son la misma cosa. Es la relación de igualdad que estamos tomando habitualmente. Entonces, si para nosotros esos espacios son iguales, ¿qué más pedirle que tengan el mismo grupo fundamental? Eso es lo que dice esta proposición. Proposición. Si f de x en y es una equivalencia de homotopía, le voy a cambiar, le voy a poner, para no confundirnos con aquella f, que no es la misma, voy a cambiarle el nombre. Le voy a llamar h. Si h de x en y es una equivalencia de homotopía, entonces la aplicación inducida H estrella a nivel de grupos fundamentales es un isomorfismo. No sé si hace falta arco conexo. Bueno, voy a ponerlo un poquito más explícito. H estrella de pi1 de x, x0 en pi1 de x,
perdón, I, H de X0. ¿Vale? El punto base es importante, si no estamos tomando en principio espacios conexos. ¿Vale? Para cualquier selección de punto base. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a probar. Como nosotros normalmente aquí tratamos con espacios arcoconexos, esa equivalencia es para cualquier grupo fundamental, no hay que preocuparse de componentes. Bueno, ¿se entiende lo que dice el lemma, no? O sea, la proposición. Que se preserva el grupo fundamental por equivalencias homotópicas. Entonces vamos a utilizar este enunciado de aquí. ¿Vale? Entonces sabemos, por hipótesis, por hipótesis, H tiene una inversa homotópica que le voy a llamar H'. Eso es por ser equivalencia homotópica. ¿Vale? Normalmente para las inversas homotópicas uno evita poner H-1, primero porque no tienen por qué ser únicas y segundo porque H-1 da idea de inversa de verdad que suele reservarse para cuando es un homeomorfismo. ¿Vale? Se suelen representar con letras diferentes. Entonces, H tiene una inversa homotópica H'. Por tanto, H compuesto con H' es la identidad donde toca, o sea, si hacemos primero H', sería hacia allá la identidad de I, y H' homotópico. Homotópico la identidad de I, y H' compuesto con H, joder, con el lápiz, es homotópico a la identidad de X. ¿Vale? Esa es la definición de inversa homotópica. ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces vamos a fijarnos en este diagrama. Vamos a particularizar este diagrama para lo que nos interesa a nosotros. Vamos a utilizar este diagrama donde ahora F va a ser la identidad en el grupo fundamental y esto va a ser la composición de las dos aplicaciones. ¿Vale? Pensad en el siguiente... Voy a pensar en el siguiente diagrama. Consideramos el diagrama. Pi1 de X en X0. Igual que antes, a la izquierda. Ahora, esto va otra vez a Pi1 de X, X0. Y aquí está la identidad. ¿Vale? Y ahora esta, aquí, va a ser, como estoy hablando con, tengo aquí la X, sería H' compuesto con H. Y esto va de nuevo a... Bueno, esto puede ir a otro punto base. Y 1 de X, y en principio va a ir a H', H de X0. ¿Vale? H compuesto con H' no tiene por qué ir al punto base original. Eso no... Pero no nos va a importar. Y luego aquí, igual que antes, U de gamma. U de gamma gorro. ¿De acuerdo? He escrito el mismo diagrama que tenemos aquí a la izquierda, solo que ahora el papel de F lo juega la identidad y el papel de G lo juega H' compuesto con H. ¿Vale? Como si tenemos esta homotopía, esta H es la que me da lugar a este U de gamma, igual que allí. ¿De acuerdo? Daos cuenta de que podemos aplicar perfectamente lo que dice allá arriba. Tenemos dos aplicaciones continuas, identidad de X y H' compuesto con H. Tenemos el camino definido por la homotopía, que es este, y lo que nos dice es que este diagrama es conmutativo. ¿Me seguís? ¿Se entiende? Bien, pues ahora ya es muy fácil.
Por lo siguiente. Esta aplicación es la identidad. Luego es biyectiva. ¿Vale? Y esto es un isomorfismo. Luego también es biyectivo. Por tanto, esto también es biyectivo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que H', de aquí se deduce que H', compuesto con H' estrella, compuesto con H, es biyectivo. Es de hecho un isomorfismo. ¿Me seguís? Pero ahora, por lo que vimos ayer a última hora, que también por eso le dedico un poco de tiempo, esto implica que H es inyectiva y H', H estrella, perdón, y H' es sobreyectiva. ¿De acuerdo? Esto es lo que vimos ayer. Si tengo una aplicación biyectiva, la primera de las dos es inyectiva y la segunda tiene que ser sobreyectiva. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿En casa todo bien? La biyectiva es la identidad. La identidad es biyectiva y el isomorfismo gamma también es gamma gorro también es biyectivo. Por tanto, su composición es biyectivo, Alba. ¿Qué es lo que no se ve? Mira, Alba, son biyectivas estas dos. La identidad, que siempre es biyectiva, y U sub gamma gorro es biyectivo porque sabemos que es un isomorfismo. Por tanto, esta compuesta con esta es biyectiva. Y por tanto, esta, que es la composición, también es biyectiva. Eso es. Gracias, Mónica, por la manilla. Vale, entonces, ya hemos averiguado que H estrella es inyectiva y que H' estrella es sobreyectiva. ¿Cómo terminamos? Pues dándonos cuenta de que si cambiamos los papeles de X por Y, ponemos aquí Y, ponemos aquí Y, y aquí ponemos H estrella compuesto con H estrella prima, el mismo razonamiento me prueba que esta es sobreyectiva y que esta es inyectiva. ¿Lo veis? Si queréis lo termino aquí, que se verá mejor. Intercambiando los roles. De X e Y en el diagrama anterior obtenemos que H estrella es sobreyectiva y H' estrella es inyectiva. ¿Vale? En el diagrama que he puesto antes, en vez de poner X, ponemos Y. Y al otro lado aparece H compuesto con H' en lugar de H' compuesto con H. Por tanto, ambas son isomorfismos. ¿Qué es lo que queríamos probar? Si tenemos morfismos de grupos que son homomorfismos de grupos que son inyectivos y sobreyectivos, inmediatamente son isomorfismos. Es la definición, de hecho. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Los de casa lo veis? ¿Hay algo que no esté claro? Aparte de que la pizarra se ve un poco mejor o peor. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Todo bien? Bueno, quien calla otorga, en principio. Entonces, ya tenemos el resultado este gordo que os digo que nos va a ser de enorme utilidad y nos va a facilitar muchísimo la vida, que es que equivalencia homotópica da inmediatamente isomorfismo entre grupos fundamentales. Entonces, hay un corolario inmediato
corolario. Bueno, hay varios corolarios, pero el más importante es este, que es que ¿cómo es la mejor manera de escribirlo? Si A es retracto de deformación de X, formación de X, la retracción R induce isomorfismo en grupos fundamentales. Induce isomorfismo en pi1. La prueba sencillamente es que sabemos ya que un retracto de formación fuerte es un retracto de formación es una equivalencia de homotopía. ¿Vale? Importante, retracto de deformación. Un retracto que no sea de deformación, en principio no preserva el grupo fundamental. ¿Vale? Retracto que no es de deformación no es un concepto homotópico, es un concepto de topología general. Y por tanto no preserva el grupo fundamental, que sí es un concepto puramente de teoría de homotopía, de topología algebraica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Este resultado ya nos permite calcular el grupo fundamental de un montón de espacios. ¿De qué espacios? ¿Tenéis una cierta idea de que esto nos da el grupo fundamental de algún espacio concreto? ¿En casa? ¿Alguien piensa algo? ¿Cuál es el grupo fundamental de R? De los números reales. ¿Cuál es el grupo fundamental de un intervalo, de un disco, de Rn? ¿Cuáles son los grupos fundamentales de esos espacios? Eso nos lo dice este resultado. ¿Quién es el grupo fundamental de R? De R2. En casa, alguien que diga algo. ¿Cuál es el tipo de homotopía de R? Eso lo hemos probado en clase ya. ¿A qué espacio es R homotópicamente equivalente? ¿A qué espacio es R homotópicamente equivalente? A un punto, ¿vale? Si es homotópicamente equivalente a un punto, ¿cuál es su grupo fundamental? ¿Cuál es el grupo fundamental de un punto? El grupo de un elemento, el único que hay. Entonces, ¿cuál es el grupo fundamental de R? El grupo de un elemento. Eso es, a un punto. Lo que dice Adrián Lillo, perfecto. Todos los contráctiles tienen el mismo grupo fundamental. Todo espacio que sea del tipo de homotopía de un punto tiene grupo fundamental trivial. ¿Vale? Eso es, Álvaro. La manera más bonita de escribirlo. Un cero entre paréntesis. Genial. ¿Vale? Pues ese es corolario fundamental. Corolario. El grupo fundamental de cualquier espacio contráctil es trivial. Y esto nos da el grupo fundamental de muchísimos espacios. Por ejemplo, de todos los espacios convexos, de todos los espacios estrellados, todos ellos tienen un grupo fundamental trivial. ¿De acuerdo? Y cada vez que hemos visto que había una equivalencia de homotopía o que había un retracto de deformación, que también es una equivalencia de homotopía, hemos visto una igualdad de grupos fundamentales. Con calcular el grupo fundamental de uno de los dos, sabremos el del otro. ¿De acuerdo? Ahora que vamos a estar interesados en calcular grupos fundamentales, calculando unos poquitos, algunos, todos los espacios que sean equivalentes del tipo de homotopía de ellos también tienen el mismo. Esto nos va a ahorrar muchísimo trabajo. Por ejemplo, en lo que vamos a ver el próximo día, hoy ya no me da tiempo porque es un teorema que va a llevar un ratito, el teorema del grado. El próximo día veremos que el grupo fundamental de la circunferencia es Z, que va a ser el primer ejemplo no trivial que vamos a ver, el grupo fundamental de la circunferencia. Pues eso ya nos va a dar el grupo fundamental de muchos otros espacios. Por ejemplo, si yo sé qué es lo que va a ocurrir, que pi1 de S1 es Z,
No hace falta punto base porque es arco conexo. ¿Qué otros espacios ya sabemos que tienen grupo fundamental Z? Eso es, ¿como cuáles? No te escuché. Por ejemplo, el cilindro sobre S1 va a tener el grupo fundamental Z, porque sabemos que retrae con deformación, hecho con deformación fuerte, sobre S1. Más. La banda de Moebius retrae con deformación sobre la circunferencia, lo vimos el otro día, muy bien. ¿Más? ¿Hemos visto más? Genial que me vayas diciendo, pero hemos visto más. R2 menos un punto, el disco menos un punto. Todos eso hemos visto que retraen sobre la circunferencia. La corona circular, el annulus, también retrae sobre S1. Muchísimos espacios, gracias a este resultado. Y en S1 pues será más fácil calcularlo en general que hacerlo sobre uno de esos espacios. ¿De acuerdo? Esto es un poco para decir lo útil que es este resultado. ¿De acuerdo? Y bueno, ya para terminar con esto un poco está claro lo de la equivalencia de homotopía que estaba contando. Equivalencia de homotopía implica isomorfismo en el grupo fundamental. Y retraso de formación también, porque es una equivalencia de homotopía. Por tanto, una táctica fundamental que vamos a usar muchas veces para calcular el grupo fundamental de algo es retraerlo con deformación sobre el grupo fundamental de algo que conocemos, o sea, sobre un espacio cuyo grupo fundamental ya lo conocemos. ¿De acuerdo? Es una táctica clásica. Abajo he puesto el grupo fundamental de cualquier espacio contráctil es trivial. Pi1 de S1 es igual a Z, que es lo que veremos el próximo día. Igual, son grupos. Equivalencia de grupos no hemos visto. Pi1 de S1 es Z. El grupo fundamental de la circunferencia es Z. ¿Vale, Jesús? Vale. Sí que antes de continuar, una cosa que venía más bien para el final de la clase de ayer, pero que no me dio tiempo. Si recordáis, al final de la clase de ayer, bueno, pero aquí pega también bien. Al final de la clase de ayer vimos el concepto de simplemente conexo, que son los espacios conexos cuyo grupo fundamental es trivial. ¿Vale? Aquí hemos visto, acabamos de ver, que todo espacio contráctil es simplemente conexo. ¿Vale? Todo espacio contráctil ahí la pizarra. Gracias. Gracias, María. Todo espacio contráctil es simplemente conexo. ¿Vale? Esto que voy a decir ahora lo veremos dentro de unos días, pero lo podemos ver ya intuitivamente, que es que un espacio no contráctil, en principio, porque no sepamos que sea contráctil, que es simplemente conexo, es la esfera. S2 también es simplemente conexo. De hecho, en general, cualquier esfera para n mayor o igual que 2. Si queréis lo pongo aquí, Sn. Si n es mayor o igual que 2, Sn es simplemente conexo. No podemos verlo en este curso porque no tenemos las herramientas necesarias, pero se puede ver que Sn no son espacios contráctiles. Son espacios que no pueden llevarse a punto, pero necesitamos otros invariantes. ¿Vale? Bueno, de hecho, incluso lo puedo decir ya, eso tampoco tiene de particular. Daos cuenta de que, escuchadme un momento, el grupo fundamental, bueno, antes de eso, voy a razonar porque Sn, S2, que es el que podemos ver, es simplemente conexo. Sencillamente, pensad que estamos en S2 y dibujo un lazo. ¿Vale? Pues está claro que aquí dentro tengo espacio para deformar el lazo. A punto. ¿Lo veis?
y eso funciona para cualquier lazo. ¿De acuerdo? En general, a menos que sean lazos muy raros, tipo fractal, no, de hecho, sí, podrían serlo. En general, un buen truco para mirar que cualquier lazo de estos es contráctil es, si yo le quito un punto a S2, tengo R2, y en R2 sí sé que lo contraigo todo. Entonces no hay problema. Le puedo quitar, si el lazo está así, le quito el punto que está por fuera, por el teorema de la curva de Jordan hay un interior y un exterior, quito uno que esté fuera y entonces puedo contraer el lazo en R2. ¿Vale? Vamos a ver, cuando dentro de un par de días veamos el teorema de Seyferdt-Van Kampen, que es nuestra herramienta fundamental para calcular grupos fundamentales, valga la redundancia, tendremos un método sistemático y muy sencillo para ver que todos estos SN son simplemente conexos. ¿Vale? Y ya os digo, dentro de un poco de tiempo, de unos días, veremos que, bueno, cuando ya hayamos visto por qué eso es Z, os diré intuitivamente por qué estos no son contráctiles. De momento hoy vamos a dejarlo eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en casa? Bien, pues estos últimos... sí, bueno, ese teorema sería para... Exactamente, Álvaro. Habría que aplicarlo por trozos. Pero tiene que serlo aplicando... Álvaro me está preguntando, el teorema de la curva de Jordan pide curvas simples. Aquí habría que aplicarlo por trozos y no se podría si no es un número numerable, pero ahí puedes hacer intervenir la compacidad del intervalo I. Si quieres, luego lo hablamos eso, si quieres. Bueno, de todas maneras, estos eran razonamientos más o menos heurísticos. Igual que lo que he dicho antes de los fractales, hay curvas tipo curvas de Peano, que sería discutible saber si dejan puntos fuera. Entonces, estos eran razonamientos heurísticos. La manera clara en la que nosotros veremos que estos son simplemente conexos es dentro de unos días con Seyferdt-Van Kampen. ¿Ok? Vale. Lo que quería acabar de trabajar un poquito el ejercicio de los retractos de deformación del otro día, ¿vale? Ver un par de ellos más. El próximo día ya veremos el teorema del grado. Esta tarde os quiero ya colgar para que tengáis las soluciones del tema 3 y la hoja 4. La hoja 4 ya está colgada, pero ya podéis ir trabajando la hoja 4. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si venía uno muy parecido. Una pregunta. R3 menos S1. A R3 le quito S1. Encontrar un retracto de deformación compacto. Tengo el espacio y le quito un anillito. ¿Quién será un retracto de deformación compacto de eso? ¿Alguien ve algo? ¿Apuesta? Ay, perdón, la cámara, disculpadme. Solamente he puesto R3 menos S1 y he dibujado. ¿Cuántas hojas hay? ¿A qué te refieres, Alba? Hojas de problemas, 5. 5 hojas de problemas. La siguiente que es de grupo fundamental y otra de teorema de Seyferdt-Van Kampen. Faltan 2. La pregunta es esa. Si yo quito la circunferencia, ¿sobre qué retrae esto? Bueno, pensad primero, yo creo que una buena manera de pensarlo es, pensad que a este circunferencia que falta, cogemos un toro que la rodee, ¿vale? Esto lo vamos a rodear por un toro. Sobre dos... No exactamente sobre 2 circunferencias. Un toro también casi. Es un toro y un poquito más. Es un toro y un poquito más.
Presenta su historia con deformación fuerte sobre dos circunferencias. No. Vale. Pensad por un momento. Un toro que envuelva al agujero que yo he hecho con la circunferencia, ¿vale? Lo de dentro podemos retraerlo con deformación sobre el toro. Ahí no hay ningún problema. ¿Me seguís? Yo puedo retraerlo de dentro, como tengo un hueco, puedo retraerlo, empujar y llevarlo sobre las paredes del toro. Lo de dentro del toro, o sea, lo que hay, el interior del toro, puedo retraerlo sobre sus paredes, porque tengo un hueco. Ahora, segundo paso. Si yo pienso en un cilindro que esté justo por encima del toro y que sea infinito hacia arriba y hacia abajo, todo lo demás lo puedo retraer sobre el cilindro. ¿De acuerdo? Si yo tengo un tubo en R3 que sea infinito, puedo retraer R3 en cada plano, cada uno lo llevo sobre la circunferencia correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, he retraído todo el espacio sobre el tubo infinito este que tiene aquí el toro. ¿Me seguís? Y ahora, ¿cuál es la siguiente retracción que uno piensa? Si yo quiero retraer el tubo infinito sobre una circunferencia, ¿qué es lo que haría? Aplastar, ¿no? Si yo quiero retraer sobre el toro, también puedo aplastar. ¿Qué problema me encuentro? Que aquí no hay nada. ¿Lo veis? Si yo bajo desde arriba y voy desde abajo, aquí no hay nada sobre lo que aplastar, porque el toro tiene un hueco. ¿Me seguís? Pues entonces lo que voy a hacer es meterle al toro un disco ahí, una membrana. Y con eso he encontrado un espacio que me funciona. Jesús López Herrero, ¿lo puedo repetir? Sí. Lo hago en tres partes. Primera parte, busco un toro que me envuelva la circunferencia, la pienso horizontal, la circunferencia la puedo pensar como quiera, la pienso paralela al plano, al suelo, y un toro que la recubra. Y lo de dentro puedo retraerlo con deformación sobre las paredes del toro. ¿Vale? Ese es el primer paso. El segundo paso es pensar un cilindro justo de la anchura del toro, infinito, hacia arriba y hacia abajo. Y todo el exterior de R lo puedo enviar sobre el cilindro con deformación. ¿Vale? De la misma manera que el exterior del plano R2 lo mandamos sobre la circunferencia. Eso es lo que ocurre en cada nivel. Ese sería el segundo paso. Ya hemos retraído con deformación todo el espacio sobre el cilindro este con el toro. Y el tercer paso es ponerle al toro aquí un disco en el centro, una membrana, y lo de arriba llevarlo hacia abajo y lo de abajo llevarlo hacia arriba. Y eso nos lleva todo el cilindro, el exterior del toro del cilindro, en el toro. Esa aplicación podéis pensarla como lluvia. Cada punto recorre la distancia que le separa y aquí se encuentra con algo. Esa es su imagen por la retracción. ¿Se entiende, Jesús, los tres pasos? Primer paso, envolver el agujero que falta en el toro. Segundo paso, retraerlo todo sobre el cilindro infinito. Tercer paso, ponerle la membrana al toro y retraerlo lo de arriba y lo de abajo sobre él. Los tres pasos son retratos de deformación porque se hacen de modo continuo. ¿De acuerdo? Hay otro ejercicio que es lo mismo, pero además de quitarle la circunferencia esa, le quito una recta vertical así. ¿Sobre qué retraeríamos ahora? No, es un toro más un disco. O sea, muchos de los me pregunta Jesús, lo que no me queda claro es si al final es un toro más un disco o simplemente el disco. Es un toro más un disco. Muchos de los puntos que subes o de los puntos que bajas van a parar al toro, otros van a parar a la membrana. Lorena, lo mismo te digo. Sí, Adrián, retrae un toro con una membrana interior. Lorena, la imagen sería un toro más un disco, con el disco pegado justo en el ecuador del toro. Lo que te queda, Álvaro, es lo que se llama un toro estrangulado. No es topológicamente un toro, tiene una singularidad. Piensa, porque eso es lo mismo que si tú tomas el toro, o sea, Álvaro me ha dicho,
Ahora puedes retraer la membrana a un punto y lo que te queda es un toro con radio interior 0, que topológicamente es un toro, ¿no? Eso es lo mismo que si tú tienes el toro y una de las circunferencias te la llevas a punto. Es un toro con una estrangulación. En ese punto no hay homomorfismo. No hay un homomorfismo local en un entorno de ese punto. ¿Vale? De acuerdo. Y bueno, y el ejemplo este que he puesto, si le quito esta recta, ¿sobre qué puedo retraer ahora? Claro, si le quito esta recta, entonces tengo aquí un agujero y tengo permitido retraer sobre el ecuador. Entonces, o sea, R3 menos esta circunferencia y esa recta retrae sobre un toro. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, otro de los que venían ahí. Si al espacio le quito dos rectas paralelas, ¿sobre qué compacto puedo retraerlo con deformación fuerte? Si al espacio le quito dos rectas paralelas. ¿En casa? ¿Sobre? Sobre dos circunferencias. ¿Separadas o pegadas? Sí. Y luego contraen, o sea, estira entre medio y se tira. Es que ya lo hemos visto. Eso es. Dos cilindros con membrana. ¿Dónde está la membrana, Luis? Es que Luis dice, cuando he preguntado, dice, dos cilindros con membrana. La idea es la que ha dicho, lo cuento ya, porque nos queda poco tiempo, lo que ha dicho Sabrina. Ahora ya nos confundo, como está un rato contigo ya nos confundo. La idea es, recordad cuando vimos sobre qué se retraía el espacio menos una recta. El razonamiento era, yo tiro una recta hacia allá, empujo desde allí, empujo desde acá, y lo retraigo sobre el plano menos un punto, que sabemos que retrae con deformación sobre la circunferencia. Pues ahora podemos usar exactamente el mismo truco. Tomamos las dos rectas paralelas, me pongo ya a un extremo y otra persona al otro, empuja, y eso lo retraigo sobre el plano menos dos puntos. Y el plano menos dos puntos ya sabemos que retrae con deformación sobre una suma puntual de dos circunferencias. ¿Vale? Ese razonamiento vale para 2 o para n rectas paralelas. ¿De acuerdo? Y no sé, ¿tenéis a mano la hoja de problemas? No sé si me quedaba alguno. Bueno, tú que tienes ahí el iPad, Sabrina, ¿lo puedes mirar un momentillo? Me queda todavía un poquitín para dar alguna idea si queda alguno más. Ah, vale, el último que falta es este. El complementario de un disco en el plano proyectivo. Vale. Hay uno que es, eso os lo voy a dejar, R3 menos 2 circunferencias. Os dejo que lo penséis, pero es bastante parecido a este. ¿Vale? Eso os dejo que lo penséis. El que falta es el plano proyectivo menos un disco. ¿Está apuntando aquí la cámara? Sí. Plano proyectivo. Le quito un disco. ¿Sobre qué retrae? Le quito un disco dentro. ¿Sobre qué retrae? Vamos, que este es más sencillo. Eso es, Álvaro, correcto. Lo que hemos hecho siempre. Si tengo un polígono, una circunferencia de identificación es lo mismo que un polígono. Aquí falta. Aquí me puedo colocar a empujar. ¿Sobre qué estoy retrayendo? Con deformación. Lo de siempre. ¿Cómo veíamos que el disco menos un punto o que el anillo se retrasa sobre la circunferencia? Me pongo en el medio y empujo, ¿no? Entonces, ¿aquí qué? Lo mismo. Falta esto. ¿Sobre qué retraigo? Con deformación. Vamos a ver. Yo estoy aquí y mi retracto es llevar cada punto aquí, de modo continuo. Entonces estoy retrayendo sobre el borde, ¿no? Igual que antes, retrayendo con deformación sobre el borde.
¿Y el borde quién es? ¿Quién es este borde? ¿Qué figura es? Una circunferencia. Este punto es el mismo que este. Hay una sola arista, una circunferencia, ¿no? Para grafos no hay... ¿Estás entendiendo lo que digo? Es que este es un ejemplo sencillo. O sea, este puede ser complicado verlo, pero tienes esto vacío, este está identificado con este, y hay una sola arista, luego es una circunferencia. El plano proyectivo menos un punto retrae con deformación sobre ese punto. ¿Vale? Bueno, pues por hoy tenemos suficiente. El próximo día, como digo, el lunes, me dedicaré al teorema del grado, a ver que el pi1 de S1 es z, alguna consecuencia si me da tiempo, y ya también quiero empezar a hacer algunos ejercicios de la hoja 4. Os la pasaré en cuanto llegue al despacho. Bueno, no, la hoja 4 ya la tenéis en enseñanza virtual. Podéis ir haciendo problemas y empezamos ya a corregir algunos el lunes. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno. Pues nada, chicos, buen fin de semana, si nos veo.